Muy buenos días, quien les habla nuevamente es la profesora Karina Díaz Apaza. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube, profa.karina Díaz Apaza. Bueno, anteriormente habíamos hablado sobre el sustantivo, la definición semántica, sintáctica, morfológica y lexicológica. Al final de este video también les voy a dejar los links en la descripción. También hemos hablado sobre la clasificación de los sustantivos, ¿verdad? Sustantivos comunes, propios, concretos, abstractos, sustantivos individuales, colectivos, primitivos, derivados, sustantivos simples, sustantivos compuestos, sustantivos, por ejemplo, gentilicios, hipocorísticos, patronímicos, aumentativos, diminutivos, despectivos, etc. Nosotros ya hemos trabajado eso, ya sabemos que es un sustantivo, una palabra que sirve para nombrar a los seres. Pero el día de hoy no, lo que vamos a trabajar a continuación ahora es otra parte del sustantivo. Vamos a trabajar específicamente el género del sustantivo. Género del sustantivo. Recordemos nosotros que cuando hablamos nosotros del género del sustantivo, el género está compuesto por lo masculino y lo femenino. Masculino y femenino. Por ejemplo, si yo quiero decir niño, niño es un sustantivo, pero de género masculino. Pero si yo quiero el género opuesto, ¿cuál es el género opuesto de lo masculino? Lo femenino. ¿Cuál sería el género opuesto de niño? Muy bien, de niño, profesora, sería niña. Todos los sustantivos jóvenes, todos los sustantivos, recordemos, según la morfología, que tiene dos accidentes gramaticales, ¿verdad? Ustedes recuerdan cuáles eran los dos accidentes gramaticales que tenía nuestro sustantivo. Nuestro sustantivo, profesora, los accidentes que tenía eran dos: el género, el número. Y el día de hoy nos vamos a enfocar solamente en el género del sustantivo. Pues al tener femenino y masculino, la forma en que naces de femenino masculino no es de la misma manera, porque el género del sustantivo está compuesto por sustantivos de una terminación, sustantivos de doble forma o dos terminaciones, los sustantivos heterónimos, los sustantivos común de dos, los sustantivos ambiguos, epícenos y los homónimos. Entonces, lo que vamos a aprender el día de hoy, aparte de saber que nuestro sustantivo, uno de sus accidentes gramaticales, de los cuales es el género, ya, aparte del número, que lo trabajaremos en otro video, el género puede ser dado a conocer de diferentes maneras: una terminación, doble forma, heterónimo, común de dos, ambiguos, epícenos y homónimos. Entonces, hoy día vamos a aprender a diferenciar el género de cada uno de nuestros sustantivos. Así que presta mucha atención porque ahora arrancamos. Empezaremos con el primero. ¿Por qué son sustantivos de una terminación? Ah, mira, te comento. Un sustantivo de una terminación es un sustantivo que solo tiene un género. Solo tiene un género. O son femeninos o son masculinos. ¿Cómo, profesora Karina? Los sustantivos de una terminación son sustantivos que solo tienen un género. No es como, por ejemplo, recuerdan ustedes al inicio, mencioné el sustantivo niño, ¿verdad? El sustantivo niño tiene, está expresado tanto en género masculino, pero también lo podemos expresar en género femenino. De niño, niña, ¿sí o no? De niño, niña. Pero existen sustantivos que no tienen su género opuesto, no lo tienen. Solo tienen un género, no el opuesto. Por ejemplo, yo te digo escalera. Yo te digo escalera. La palabra escalera es un sustantivo de una terminación. ¿Por qué? Porque si tú dices de qué género es escalera, yo te pregunto, ¿femenino o masculino? ¿Femenino, sí o no? Porque yo digo la escalera, femenino. La es un artículo de tipo de género femenino. Y yo te pregunto, ponte a pensar, ¿existe el género opuesto de escalera? Es decir, si es la escalera femenino, ¿habrá una escalera de género masculino? Yo diré el escalera, el escalero,
No, ¿verdad? No existe. Por lo tanto, es un sustantivo de una sola terminación, de un solo género, y solo es de género femenino. Igual que camisa. Por ejemplo, tú dices la camisa o el camisa. Tú dices la camisa, ¿sí o no? Muy bien, género femenino. Ahora escucha bien esto. Mi pregunta sería, si ese es género femenino, ¿ya? Género femenino. Camisa, el sustantivo camisa, ¿tendrá género masculino? ¿Puedo decir el camisa? ¿O puedo decir, existirá camiso? No, ¿verdad? No existe profesora camiso, que al igual que no existe escalero. Ya, entonces, a este sustantivo solo tiene un género y es de género femenino. Por lo tanto, es un sustantivo de una sola terminación, de una terminación. Algunos también les dicen sustantivos unigéneros. Sustantivos unigéneros. ¿Por qué le dicen sustantivo unigénero? Porque solo tiene un género. ¿Ya? Al igual que solo hay sustantivos masculinos. Por ejemplo, el árbol. El sustantivo árbol. Se dice el árbol. No existe el árbol. Mucho menos arbola. No, ¿verdad? No existe. Por lo tanto, es un sustantivo solo masculino. Es un sustantivo de una sola terminación o unigénero. Al igual que si yo digo avión, no hay la avión, es el avión. Género masculino y no tiene su género opuesto, no hay la avión. Tampoco hay avión, ¿sí o no? No tiene su género opuesto. Por lo tanto, es un sustantivo de una terminación. Los sustantivos de una terminación solo tienen un género, o solo son masculinos o solo son femeninos. Y si te has dado cuenta hasta ahí, seguro en este momento ya tú has deducido, has inferido, has dicho, profesora, si se ha dado cuenta, la mayoría de sustantivos, por no decir los sustantivos de una terminación, suelen ser sustantivos que nombran a seres que son cosas, objetos, ¿sí o no? Sí, en la mayoría de casos, ¿te has dado cuenta? ¿Sí o no? Por ejemplo, acá, escalera, es una cosa, ¿sí o no? Camisa, ¿ves? Avión. Entonces, sí, ¿te has dado cuenta que nuestras cosas no tienen género opuesto? A ver, agarra, por ejemplo, yo tengo acá, frente de mí tengo una mesa. ¿Hay meso? Se dice la mesa, no el mesa. Solo género femenino, ¿sí o no? A ver, yo te voy a dar un sustantivo y tú me vas a decir si es de género femenino o es de género masculino. A ver, voy a ponértelo. Vamos a poner al sustantivo, por ejemplo, libro. ¿Es de una terminación, sí o no? ¿O hay libra? Profesora, sí, pero no, yo te digo el opuesto del sustantivo libro. O sea, sustantivo libro, por ejemplo, tiene, como una vez una nena me dijo, profesora, esto es fácil reconocerlo porque yo no puedo me doy cuenta, profesora, porque lo femenino y lo masculino tiene su cosita, tiene sus partes íntimas diferentes. En cambio, un libro no, profesora. Sí, ya, si quieres verlo así, ya, también lo puedes ver así, ¿no? Muy bien, no hay el opuesto, por lo tanto, es el libro y solo es masculino, una terminación. O, por ejemplo, si yo digo, yo qué sé, caja, ¿es una terminación, sí o no? Porque no existe cajo. No se dice el caja, no, se dice la caja, solo es de género femenino. Celular, por ejemplo, celular, lo que les gusta, celular. ¿Es una terminación, sí o no? ¿O acaso dice celulara? ¿O se dice la celular? No, se dice el celular. Sustantivo de una sola terminación, porque solo es masculino. A eso se le llama sustantivos de una sola terminación, bellezas. No te olvides, una sola terminación porque solo es de un género. O solo es masculino o el sustantivo solo es femenino. No tiene su género opuesto.
Si me has entendido ahí, no olvides darle like al video, comentar y compartir. Excelente. Pasamos al siguiente. Sustantivos de doble forma. Doble forma. Doble forma. ¿Cómo son esos sustantivos? Son sustantivos que se caracterizan porque solo le vas a cambiar, yo siempre les digo así para que sea fácil, solo cámbiale el final de la palabra, es decir, el sufijo, ¿ya? O terminación de la palabra, y cambia el género. No te olvides, para esto no te vas a olvidar, que todas las palabras están compuestas por un lexema. ¿Qué es el lexema? La base, la raíz, o como yo les digo a mis nenes, es el inicio de tu palabra, mi amor, el inicio de tu palabra, ¿ya? Inicio. Pero todos también tienen un final, ¿sí o no? A lo que se va a llamar sufijo o terminación, o más simple, el final de tu palabra. ¿Qué te estoy diciendo que es un sustantivo de doble forma? Es un sustantivo que se caracteriza porque lo único que va a cambiar para cambiarle el género va a ser el sufijo o el final de la palabra, que es lo mismo, ¿ya? Sufijo o final de la palabra. Eso va a cambiar, nada más. Lo demás se mantiene. Por ejemplo, hace un momentito apareció este. ¿Qué es eso, jóvenes? ¿Qué será eso? No sé, alguien que me diga, ¿qué es eso? Ay, profesora, creo, profesora, que esa es una gallina, ¿sí o no? ¿O me estoy equivocando? ¿Es una gallina? No sé, ¿ah? ¿Y ese qué será? Profesora, creo que ese es un gallo. Ya está. Creo que sí, ¿sí o no? Me estoy equivocando. ¿O es al revés? El de arriba es el gallo y el de abajo es la gallina. No, profesora, el de arriba es la gallina, el de abajo es el señor gallito, el señor gallito. Ya, muy bien. Gallina, gallo. ¿Te das cuenta que de gallina y gallo lo único que no ha cambiado es el gall? G-A-L-L. Mira, ese es el lexema. Es el lexema. Y lo único que ha variado, ¿qué cosa es, profesora? El morfema, o sea, el final de la palabra, ¿verdad? Por ejemplo, de acá, para decir gallina, solamente le agregué el sufijo ina. Y para decir gallo, solamente le agregué el sufijo o. ¿Sí o no? Nada más, eso se le agregó. A eso se le llaman sustantivos de doble forma. Son sustantivos que se caracterizan porque no varían su lexema, no cambia el lexema. Lo único que cambia, profesora, es el morfema. Nada más. El morfema, el final de la palabra, mejor, ¿ya? El sufijo. Lo único que cambia es el sufijo, el final. Es lo que ocurre, por ejemplo, en ese sustantivo con el cual hemos iniciado a trabajar el día de hoy. ¿Recuerdas? Por ejemplo, el lexema era niña, ¿sí o no? Pero si tú querías decir género masculino, decías niño. Si tú querías decir género masculino, decías niña. Lo único que se cambiaba, lo único que se modificaba era el final de la palabra. Por lo tanto, tanto como gallo o gallina es un sustantivo de doble forma, también lo sería niño, porque también, o niña, porque cambia el final de la palabra, el sufijo, nada más. Así como estos sustantivos de doble forma, o también algunos le dicen dos terminaciones, no te olvides, si te dicen, ¿cuál es un sustantivo de dos terminaciones? Son los sustantivos que también son llamados de doble forma. No cambia el lexema, sí cambia el sufijo, el final de la palabra. Mira, ocurre con todos estos sustantivos a continuación. Si tú quieres decir, por ejemplo, sustantivo de gato, ¿ya? Gato, lo único que quieres para cambiarle el género dices gata. De héroe, cambias el final y dices heroína. Gallo, gallina. De duque, duquesa. De profesor, profesora. De sacerdote, sacerdotisa. De alcalde, alcaldesa. De jabalí, jabalina. De poeta, poetisa. De alumno, alumna. De ladrón,
ladrona. ¿Qué es lo único que se está modificando en todos esos casos? El sufijo, el final de la palabra, y con eso cambia de género. ¿Te has dado cuenta? No es difícil. ¿Cuáles son sustantivos de doble forma o dos terminaciones? Los sustantivos que no cambian el lexema, pero sí cambian el sufijo, el final de la palabra, y de esa manera se cambia el género. Acá tienes más ejemplos de esto, ejemplos que han venido en exámenes de admisión. Siempre es bueno darlos, jovencitos. De abad, abadesa, ¿ves cómo cambia? De alcalde, alcaldesa, solo cambia el final. De tigre, tigresa. De sacerdote, sacerdotisa. De poeta, poetisa. De papa, papisa. De héroe, heroína, ya sabes. De gallo, gallina, ya lo hemos visto. De rey, reina, ¿verdad? De jabalí, jabalina. De emperador, emperatriz, ¿ya? O también podrías decir emperadora. De actor, actriz. Esos han venido. ¿Cuáles han venido más de estos de acá? Siempre me preguntan. Abad, ha venido el de tigre, ¿ya? Ha venido el de actor, el de poeta. Siempre suelen venir esos. Ya. Ahora hemos culminado ese tipo de sustantivos de doble forma o también llamados de dos terminaciones. Espero me hayan comprendido, jovencitos. No te olvides que suscríbete a mi canal de YouTube, Profa.Karina Díaz Zapasa, que de esa manera me estás apoyando, al igual que debes de compartir este videíto en tus redes sociales, a tus compañeritos, especialmente a jovencitos que no dominan mucho letras. Espero ayudarlos con lo que es estos cursos de letras, ¿ya? No es difícil, es sencillo. Recuerda, lenguaje es nivel coquito. Sigamos trabajando, ¿ya? Muy bien, profesora Karina, sí, sigamos. Mira, a continuación vamos a trabajar la tercera clasecita. ¿Cuál era la tercera clasecita de sustantivo según el género? El género del sustantivo. Ay, no sé, profesora, no recuerdo. Pero para que no te olvides, mira acá, mira acá, belleza. Mira acá. Mira estos tres elementos. ¿Qué será esto? ¿Qué será esto? ¿Qué será esto? Yo creo que ustedes sí saben, ¿ya? Miren. Vamos a trabajar estos sustantivos. Los sustantivos heterónimos. Al inicio hablamos de que habían sustantivos que solo tienen un género. Esos son sustantivos unigéneros o sustantivos de una sola terminación. Hemos hablado de que hace un momento de los sustantivos que sí tienen dos terminaciones o de doble forma, es decir, solo cambiamos el final más no el inicio, ¿ya? Pero también hay sustantivos heterónimos. ¿Qué es un sustantivo heterónimo, profesora? A ver, sácalo por lógica. ¿Qué significa hetero? ¿Hetero es diferente, sí o no? ¿Y qué es nóminos? Ah, profesora, nóminos es nombre. Mira, ¿qué te estoy diciendo acá? Existen sustantivos que tienen diferentes nombres para diferenciar su género. Diferentes nombres. O sea, acá no es que solo cambie el final, no. Son sustantivos que sí tienen su género opuesto. Pero no solo cambia una parte, cambia todo. O sea, son dos palabras diferentes para diferenciar el género del sustantivo. Mientras en el de doble forma eran las palabras, si te has dado cuenta, eran casi iguales, lo único que variaba era el final, ¿no? Por ejemplo, ¿recuerdas gallo, gallina? Al inicio está igual, el final cambia. Pero en estos de acá no, en estos de acá todo cambia, porque son simplemente dos palabras diferentes para diferenciar el género del sustantivo. Por ejemplo, mira acá. ¿Qué tengo acá, profesora? Por ejemplo, acá. ¿Qué miran acá, jovencitos, en la primera imagen? A ver acá. ¿Qué es esto? El de acá. Muy bien. Es un caballo. Y caballo, profesora, es de género. ¿De qué género es, jóvenes? Ya me olvidé. ¿Qué género es caballo? Ah, masculino. Muy bien. Es de género. Lo vamos a hacerle otro colorcito. ¿Ya? Es de género masculino. Acá vamos a poner para que no te olvides. Listo.
género masculino. Listo. Ahí está. Y pregunta, ¿el caballo tiene su género opuesto? ¿Sí o no? Claro, profesora, tiene su género femenino. ¿Y cuál es lo opuesto de caballo? Ah, profesora, lo opuesto de caballo sería yegua. ¿Sí o no? Claro, lo opuesto de caballo es yegua. Ese es su género opuesto. ¿Te has dado cuenta que caballo y yegua, que son géneros opuestos, uno es femenino y el otro es masculino, se escriben diferente? Son dos nombres, dos sustantivos diferentes. No es que solo le cambie el final, no. Ha cambiado toda la palabra. A esos sustantivos se les llama sustantivos heterónimos. Lo mismo ocurre acá abajo. Mira, ¿qué es esto? Ah, profesor, ¿este es un torito? ¿Sí o no? Muy bien. ¿Y qué es lo que está acá al lado? Lo opuesto de toro, el género opuesto de toro. ¿Y qué cosa es? Vaca. ¿Y te has dado cuenta que el nombre toro y el nombre vaca no es que haya cambiado el final? No. Ha cambiado toda la palabra. A eso se le llaman sustantivos heterónimos. Dos nombres diferentes para diferenciar el género. Miren acá abajo. ¿Qué es eso? Ah, profesora, varón, ¿sí o no? Varón. ¿Y lo opuesto, el género opuesto de varón? Mujer, profesora, ¿sí o no? Mujer, profesora. Dos nombres diferentes para diferenciar el género. Pregunta, ¿cómo se llaman estos sustantivos? Que cambia el sustantivo. Son sustantivos diferentes, nombres diferentes, pero a la vez están diferenciando el género. Se llaman sustantivos heterónimos. Entonces, no te olvides, heterónimos. Nombres diferentes para diferenciar el género. Hetero, diferente. No te olvides de eso, por favor. Entonces, hasta ahora estamos viendo sustantivos o que solo son femeninos o masculinos, una terminación, dos terminaciones o doble forma, sustantivos que solo se cambia el final de la palabra del sustantivo y cambia el género. Los sustantivos heterónimos que cambian las dos palabras porque son palabras diferentes para diferenciar el género, que son hasta ahora 3 clases del género del sustantivo. Pasemos a hablar de otra clasificación. Vamos a hablar de los sustantivos común de dos. Profesorita, ¿qué es un sustantivo común de dos? Escucha. Común de dos. Común de dos. Común de dos. Son sustantivos, hijito, que se caracterizan porque al sustantivo tú no le vas a cambiar nada. No le vas a cambiar el final, no le vas a cambiar toda la palabra para diferenciar el género. No. Es un sustantivo, este es el sustantivo. Imagínate que ese es el sustantivo, ¿ya? Ese es el sustantivo. Y lo único que tú vas a hacer para cambiar el género del sustantivo, o sea, femenino y masculino, le vas a agregar aquí adelante, belleza, algo muy importante. ¿Qué profesora le voy a tener que agregar? Le vas a agregar el artículo la, femenino, o el artículo el masculino. Solo cambias el y el la y el nada más, el artículo. Cambiando el artículo, el sustantivo cambia de género. Nada más, no tienes que hacer más. Cambiando el artículo, el sustantivo cambia de género. Eso es un sustantivo conocido como el nombre de sustantivos común de dos. ¿Así, profesora? Sí, mira acá, belleza. Mira. Mira, yo tengo aquí el sustantivo mártir. Pero si yo me quiero expresar con el género masculino, ¿ya? Tendré que decir el mártir. Pero si yo quiero referirme, porque claro, mártir también puede ser una mujer, ¿sí o no? Pero quiero expresarme de género femenino, tendré que decir la mártir. O sea, el sustantivo, si tú te fijas,
Nuestro sustantivo no ha cambiado. Sigue siendo el mismo. Mártir, mártir. ¿Qué es lo único que está cambiando ahí? El artículo el por el artículo la. El para masculino, la para femenino. Y nada más. ¿Nada más, profesora? Nada más. Lo mismo ocurre en los siguientes ejemplos. Mira, ambulante, ambulante. Femenino, la ambulante. Masculino, el ambulante. ¿Cambió algo el sustantivo al final de toda la palabra? No. Diferencié el género solamente agregándole ese la o ese el. Nada más. Atleta. Puedes decir el atleta o la atleta. No cambia. Congresista. Puedes decir el congresista o puedes decir la congresista. No cambia nada. Lo único que cambia es el artículo y cambia el género. Cónyuge. El cónyuge, la cónyuge. Artista. El artista, la artista. ¿Ves? No ha cambiado. No cambia ¿qué? El sustantivo. Vuelvo a repetir. ¿Qué es un sustantivo común de dos? Son sustantivos, profesora, que no voy a modificar nada de mi sustantivo. El sustantivo se va a mantener tal cual. Pero para diferenciar el género del sustantivo, si quiero referirme al género femenino, utilizaré el artículo la. Y si quiero referirme al género masculino, utilizaré el artículo el. Y con eso estaré cambiando ¿qué cosa? Nuestro sustantivo de género. ¿Cómo se llaman esos sustantivos? Común de dos, porque uso el mismo sustantivo para los dos géneros, femenino y masculino. Nada más. Profesorita, ¿podemos trabajar otra clase? Sí, hasta ahora, jóvenes, hemos visto sustantivos de una terminación, sustantivos de dos terminaciones, sustantivos heterónimos, sustantivos común de dos, y ahora vamos a hablar de los epísenos. Y esto, por favor, está más enfocado en cosas o animales. Más que todo animales, si te has dado cuenta, te vas a dar cuenta. ¿Por qué? ¿Te has dado cuenta que anteriormente hemos trabajado con algunos sustantivos de animales? Por ejemplo, vaca, toro, tienen su opuesto. Mejor dicho, su heterónimo, ¿sí o no? Ya está. Hemos visto también, por ejemplo, en los llamados común de dos, gallo, gallina. Sí. Aquí en los epísenos no van a entrar todos los sustantivos de animales. No, solo algunos. ¿Cuáles? Aquellos sustantivos que no tengan. Escucha, aquí entran aquellos sustantivos que no tengan su común de dos, ¿ya? O doble forma, ya está, así lo voy a poner, o no tengan su, por ejemplo, heterónimo, pero son animalitos, o sea, no quiere decir que no tener su común de dos o su heterónimo no tengan su género opuesto, no, son animales que sí tienen género opuesto, sí lo tienen, pero no se expresan a través de un común de dos, gallo, gallina, o un heterónimo, toro, vaca, sino se van a expresar solamente agregándole la palabra macho y la palabra hembra. Por ejemplo, si hablamos del sustantivo cóndor, cóndor es un animal, ya, por ejemplo, yo soy de la ciudad de Arequipa, la profesora Carita de la ciudad de Arequipa, y en la ciudad de Arequipa, justo lo que es en el Valle del Colca, se caracteriza porque hay muchos cóndores, ¿ya? Y los cóndor son tanto de género femenino y de género masculino. Pero no existe en nuestro léxico, ¿no? Del día al día, no existe el término, por ejemplo, cóndora. No, cóndora, no existe, eso no hay. Solo podemos hacer entonces lo siguiente, tampoco puedo decir el cóndor, la cóndor, tampoco.
¿Qué hago en esos casos, profesora? En esos casos lo que se trabaja es el agregar el término macho y el término hembra. Esto calza, este tipo de sustantivos epícenos trabajan bastante con los llamados sustantivos enfocados ya sea en animales o en plantas, por ejemplo. Sí, profesora, sí. Por ejemplo, ¿qué haces en estos sustantivos? Vuelvo a repetir, no se cambia el sustantivo está igualito. Pero tampoco le voy a agregar el o la para hacer que sea común de dos, no. Sino que solamente se le va a agregar a este sustantivo, ¿ya? El sustantivo se le va a agregar. Si en el caso fuera femenino, se le agregará al final hembra. Si en el caso fuera masculino, al final se le agregará término macho. Punto. Y con eso culmina la diferenciación entre estos sustantivos. Profesora, ¿plantas? Sí. Por ejemplo, un día un estudiante me dijo, profesora, ¿en Semana Santa usted ha visto que venden sábilas? Sí, hay sábilas. Pero ¿te has dado cuenta que existen dos clases de sábila? La sábila tiene su género. Claro, porque ¿te has dado cuenta que la sábila macho y la sábila hembra son diferentes? Claro, por ejemplo, hay una que tiene las hojas mucho más largas en la sábila, ¿ya? En cambio hay otra que la sábila es mucho más pequeñita, ¿sí o no? Ah, claro, profesora. Hay unas sábilas que tienen hojas más extensas, más largas, mientras las otras son más cortas, ¿sí o no? Ya, ahí está la diferenciación entre una hembra y una macho. Entonces, lo único que se hace en ese caso, no existe sábilo, no se dice el sábilo, se dice sábila macho, sábila hembra. Y con eso se da el opuesto del género. Pero ¿cómo se van a llamar este tipo de sustantivos según el género? Sustantivos epicenos. ¿Ya? Por ejemplo, acá tienes varios casos de sustantivos epicenos. Por ejemplo, escarabajo. No existe escarabaja. No tiene su común de dos. No tiene otro nombre diferente como caballo y yegua. No. Solo dirás escarabacho macho si es masculino, escarabacho hembra si es femenino. Lo mismo ocurre con tortuga. Tortuga hembra, tortuga macho. Cucaracha, cucaracha macho, cucaracha hembra. Hormiga, no hay hormigo, ¿sí o no? Hormiga macho, hormiga hembra. Búfalo, no hay búfala, no. Entonces lo único que haces es decir búfalo macho, búfalo hembra. Cachalote macho, cachalote hembra. Ballena macho, ballena hembra. Punto. ¿Cómo se llaman a este tipo de sustantivos donde el sustantivo en realidad no cambia? Lo único que cambia es la agregación, ¿ya? Mejor dicho, lo único que va a cambiar al final es al agregarle el término macho o el término hembra. ¿Cómo se llaman estos sustantivos? Epícenos. Muy bien. Nada más. Así de simple, así de sencillo. ¿Ya? Entonces espero, jovencitos que estás viendo este video, que me estés comprendiendo toda la explicación, y si lo estás haciendo no olvides darle tu like, tu comentar, tu compartir, y si tienes alguna duda, preguntita, inquietud, déjala en los comentarios que yo estaré contestándote. Uy, vienen estos sustantivos. Hay unos sustantivos jovencitos que no tienen que ver mucho, o sea, no están enfocados en el género como tal, ¿ya? Lo voy a hacer aquí. Miren. Recordarán ustedes, jovencitos, que hemos estado... Recordarán ustedes, jovencitos, que estuvimos trabajando 5 sustantivos que están enfocados netamente en el género, es decir, en lo femenino y lo masculino, ¿ya? Si quieren los recordamos, porque son 5 específicamente los que hemos estado trabajando. Por ejemplo, eran sustantivos que solo tenían un género. Recordarás los sustantivos de una terminación, no solo son femeninos,
o solo son masculinos. También hemos trabajado los sustantivos de dos terminaciones, también conocidos como los de doble forma, que eran pues los sustantivos que solo cambian el final de la palabra. También habíamos hablado de los sustantivos que cambian todo, sí o no, toda la palabra para diferenciar el género. Los heterónimos. También habíamos estado mencionando los sustantivos que no cambian nada, solo cambian el artículo, que eran los sustantivos común de dos. ¿Qué cambia? Lo único que cambia, ¿qué cosa es? El y el a. Y hace poquito acabamos de hablar de nuestros sustantivos epícenos, que son los sustantivos que para diferenciar el género, digo hembra o digo macho, y que están enfocados más en plantas o animales. ¿Ya? Esos son los sustantivos que solo se enfocan netamente en el género femenino y masculino. Pero vamos a trabajar a continuación dos sustantivos, ¿ya? Y lo voy a trabajar juntos. Son dos sustantivos que no se enfocan netamente en el femenino o en el masculino como tal, sino se van a enfocar más en el significado de la palabra, del sustantivo. Así, profesora, sí, pero seguimos en el género del sustantivo. Seguimos en el género del sustantivo. ¿Ya? A ver, si no lo hacemos aquí. A ver, jovencitos. Son sustantivos que solo se van a enfocar, ¿en qué hemos dicho, bellezas? En el significado. Ya está en el significado. Mira acá. Existen unos sustantivos, jovencitos, existen unos sustantivos. Este va a ser el sustantivo. Esta línea de rojo va a ser mi llamado sustantivo. Son dos, voy a trabajar dos. Quiero que le prestes mucha atención porque casualmente son sustantivos que lamentablemente a veces muchos jovencitos se confunden, ¿ya? Y no es difícil, es fácil. Mira acá. Este sustantivo que está aquí se caracteriza porque tú lo puedes expresar. Tú lo puedes, si gustas, puedes expresarlo. Tanto de la forma masculina con el artículo el o de la forma más femenina con el artículo la. Y ese sustantivo que ven ahí, no, escuchaste, no va a hacer que cambie su significado. No va a cambiar su significado. Vuelvo a repetir, este tipo de sustantivos, donde tú los puedes trabajar con el artículo el o con el artículo la, pero eso no va a hacer que el significado de mi sustantivo cambie. O sea, el significado siempre va a ser el mismo. Cuando estés frente a ese tipo de sustantivos, tú vas a decir que estás hablando de un sustantivo llamado sustantivo ambiguo. ¿Así, profesora? Sí. El sustantivo ambiguo es aquel sustantivo que por más que lo trabajes con el artículo femenino o artículo masculino, nuestro significado del sustantivo no va a cambiar. Un claro ejemplo lo vemos en la palabra mar, que ha sido siempre utilizado como ejemplo del sustantivo ambiguo. Tú puedes decir el mar o la mar y no va a pasar nada. Significa lo mismo. Podrías decir, por ejemplo, el vodka o la vodka y no pasa nada, porque decir el vodka y la vodka significa lo mismo. Alcohol, mar, agua, ¿sí o no? Un junto de agua. O por ejemplo, yo puedo decir azúcar. Yo puedo decir el azúcar o puedo decir el azúcar y no va a pasar nada, porque igual sigue refiriéndose a esa sustancia que sirve para endulzar. ¿Sí o no? No cambia el significado. Es lo mismo. Ese es un sustantivo ambiguo. En cambio, mira lo que va a pasar en la otra clase de sustantivos. Hay sustantivos que tú también dice que los puedes trabajar tanto de la forma femenina con el artículo obviamente el, mejor dicho la, o de la forma masculina con el artículo el.
no importa. Puedes trabajarlo con él o la. Pero ten en cuenta que en esta clase de sustantivos que vamos a mencionar ahora, al cambiar el él y el la, sí, aquí sí va a cambiar el llamado significado de la palabra, del sustantivo. Sí va a cambiar. Es decir, si tú dices él y ese sustantivo, o dices la y ese sustantivo, vas a ver que su significado va a ser totalmente diferente, mientras en el ambiguo era igual. Y profesora, ¿a qué sustantivo se está refiriendo cuando dice que le pongo el o la y el sustantivo cambia? El significado cambia. Ah, ya, te estoy hablando de los sustantivos homónimos. ¿Qué es un sustantivo homónimo? Homo, igual, ¿sí o no? Igual, nombre, pero cambia su significado. Por ejemplo, yo les pregunto, ¿será lo mismo decir radio, el radio, y decir la radio? ¿Será lo mismo? No, ¿verdad? Porque si yo digo el radio, ¿a qué estará haciendo alusión? Y si yo digo, por ejemplo, la radio, ¿a qué estará haciendo alusión? Claro, cambia. Por ejemplo, si yo digo el radio, probablemente, profesora, estará haciendo alusión a la mitad de un diámetro, ¿sí o no? El radio. Pero si yo digo la radio probablemente estará haciendo alusión al artefacto, ¿no? Que sirve para escuchar música o la emisora. Ah, cambia. No es lo mismo decir el radio y la radio. O sea, al sustantivo sí, lo utilicé como género femenino, masculino, pero también en ese momento también cambió su significado, lo que no ocurre con los ambiguos. Esa es la diferencia entre un sustantivo ambiguo y un sustantivo homónimo. Por ejemplo, acá tienes otros casos. Cura, en el caso de los homónimos. Cura. Yo puedo decir el cura, sí, y puedo decir la cura, sí, pero al momento de cambiar el él por el la, cambia su significado. El cura hace alusión al sacerdote. La cura hace alusión a la solución de la enfermedad. ¿Ves cómo cambió? O sea, el sustantivo se mantuvo, cambió el artículo, sí, pero eso no hizo que cambie de género, sino hizo que cambie de significado. Por lo tanto, es un sustantivo homónimo. Y así como estos sustantivos ambiguos o sustantivos homónimos. Pregunta de examen de admisión. Al sustantivo homónimo, ¿con qué otro nombre también lo conocen? No te olvides que al sustantivo homónimo, ¿ya? También lo conocen como el sustantivo distinguiendo, porque es el sustantivo que al cambiarle al artículo se va a distinguir, va a cambiar nuestro significado. Lo que no ocurre con los ambiguos, que le cambias el artículo el o el artículo la, pero el significado va a ser el mismo, ¿ya? Siempre va a ser el mismo. Listo, bellezas. De esta manera hemos culminado el tema del día de hoy. Y finalmente me voy a despedir, Y finalmente, no puedo dejar de lado agradecer a todos los jovencitos, personas que están apoyando a través del Yape. Y tampoco no olviden que solamente si te ha gustado la explicación, si quieres seguir aprendiendo, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, profa.karinadiazapasa. No olvides seguirme en mis otras redes sociales, suscribirte, darle like, comentar, copiar el link del video y compartirlo en todas tus redes, que de esa manera me estarás apoyando. Eso sería todo de mi parte y nos estamos viendo en un siguiente video.